Iniciamos el culto, estábamos cantando, decía, ¿sabías que eres especial? Y eso no es una retórica, realmente de eso quiero hablarte hoy, que sepas que eres especial. Era el primer día de una gran obra, se iba a construir un edificio y ya todo estaba dispuesto. Estaban los planos bien estructurados, aprobados por las autoridades, ya tenían los permisos de construcción, de hecho hasta los materiales ya estaban dispuestos en la obra, listos para ser utilizados. En fin, tenían una visión clara de lo que querían hacer y ya todo estaba listo para iniciar este proyecto. Pero el primer día del proyecto sucede que las cosas no comenzaron a marchar bien, estaban fallando, y cuando se dieron cuenta no era que había un problema en el presupuesto o que había un problema, por decirlo así, en el diseño. Lo que había era un problema de recurso humano. Algunos no se presentaron a trabajar porque pensaron, a lo mejor eso comienza mañana. Otros se presentaron, pero decían, mi trabajo no es tan importante como para que se pare la obra. Otros sí vinieron a trabajar, pero decidieron hacer las cosas a su manera y no de la manera que el capataz de la cuadrilla le estaba diciendo que era lo que tenía que hacer. Obviamente esto creó un caos donde las cosas no salieron, donde los pocos que sí estaban haciendo lo que debían hacer se desgastaron y la obra no estaba avanzando. Eso nos indica que si tú puedes tener los recursos, puedes tener el dinero con los presupuestos, con todo para los materiales, pero si no está la gente adecuada haciendo lo que tiene que hacer, las cosas no caminan. Y lo importante es que no solamente estés, sino que estés ocupando tu lugar, que es el mensaje que el Señor nos está dando para el día de hoy. Ocupa tu lugar. Dile al que tiene al lado, ocupa tu lugar. Cada uno tiene que estar en su lugar. Porque esto mismo ocurre en la casa de Dios. La iglesia no se debilita por falta de dones. Se debilita por falta de alineación, por falta de coordinación. Porque como en este ejemplo que les acabo de poner de lo que ocurrió en esta obra, en la iglesia también dones sobran. La palabra dice, la Biblia que yo leo dice que Dios nos dio a cada uno de nosotros al menos un don o talento. Al menos. O sea que por dones no es el problema. Aquí el problema es cuando yo no estoy ocupando mi lugar, haciendo lo que me corresponde dentro de este cuerpo llamado iglesia. Así que tenemos que comenzar a alinearnos con el plan que Dios ha establecido. Tenemos que comenzar a entender, tener una panorámica general para después, o sea, viendo el bosque primero, yo me entiendo a mí mismo como árbol, si cabe la metáfora. Porque muchas veces estamos en un lugar y no entendemos ni el por qué estamos, ni el para qué estamos. Y realmente, por eso es que las empresas consideran que el recurso humano es uno de los mayores valores o capitales que puede tener una organización. De nada sirve tener las mejores computadoras, los mejores escritorios, la mejor oficina, si el recurso humano que tiene que hacerlo no está capacitado o no tiene la disposición para hacer las cosas como debe hacerla en el momento que tiene que hacerla. La iglesia está llamada a fortalecerse, la iglesia está llamada a crecer, la iglesia está llamada a ampliarse, pero de una manera donde las estructuras sostengan el crecimiento. Porque si no estamos bien estructurados, como hemos dicho en 2 semanas anteriores, el crecimiento se va a convertir en un problema y no en una bendición. Y lo que Dios quiere es bendecirnos. Lo que quiere Dios es que nos multipliquemos, que nos extendamos y que esa extensión sea de bendición para nosotros, pero también para las naciones, para la gente que estamos tocando con este ministerio, que estamos tocando con nuestra propia vida. Cuando nosotros nos metemos en el propósito de Dios, somos instrumentos de Dios, somos la mano de Dios operando en los propósitos que Él tiene con el mundo. Por eso es que hoy Dios nos está diciendo que cada uno debe ocupar su lugar. Dígale que tiene al lado, ocupa tu lugar. Ocupa tu lugar. Y el Señor está hablando alto y claro, y yo quiero llevarlos a un pasaje que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Yo quiero que usted busque en su Biblia, si la trajo, si es electrónica, la encienda, y estemos atentos
al capítulo 12 de la primera carta de Corintios, porque aunque vamos a leer una porción inicial, vamos a estar analizando, dejando que el Señor nos hable a través de este pasaje de capítulo 12 de primera de Corintios. Voy a iniciar mi lectura en el verso 12 del capítulo 12. Y si lo tienen, pueden decirme un gran gloria a Dios. Y dice así la poderosa e inerrante palabra del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Amado Dios, te necesitamos, Señor. Y yo te pido que esta palabra que tú nos das, Señor, sea como agua fresca en nuestras vidas y que produzca transformación de nuestras vidas para poder hacer las cosas que tú nos has mandado a hacer. Por mi parte, Señor, como predicador, yo me considero incapaz de entregar este mensaje si tu Espíritu Santo no llena mi boca con su palabra de vida. Gracias, Señor, por ayudarme. En el nombre de Jesús, toda la gran familia dice... No cierre su Biblia, déjela ahí en el capítulo 12 porque vamos a estar comiéndonos la palabra. Y lo primero que estamos viendo aquí es que esta iglesia, porque cuando uno piensa en la iglesia, y Dios lo pensó, la Biblia, el libro que usted tiene en su mano, es el manual del fabricante. Ahí están todas las instrucciones de cómo hacer para que la iglesia crezca y crezca saludable. Así que no hay nada que inventar. Usted quiere saber cómo hacer las cosas correctamente, nos vamos a la palabra. Y la iglesia de Corinto era una iglesia pujante, una iglesia llena de dones espirituales, al punto que si usted sigue leyendo el libro se va a dar cuenta que hasta hubo que poner orden en las manifestaciones y en el uso de esos dones espirituales. Así que el problema no era lo que podían hacer mucho, pero era una iglesia que estaba, y me lamento decirlo, dividida, que estaba metido en comparaciones, en orgullos. Y los creyentes, habían varios tipos de creyentes. Habían unos que por las cosas que hacían en la iglesia se sentían superiores. Y habían unos que por lo que hacían o no hacían, consideraban que su función no era tan importante. Y ambos extremos son totalmente malos. Y aquí es donde Pablo interviene escribiéndole esta carta y diciéndole cuál es el correcto balance que tenemos que tener en el cuerpo de Cristo, porque todo se trata de balance. Y cuando tú no eres parte de una estructura balanceada, la estructura se cae, la estructura se destruye. Y es lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está diciendo, yo cuento contigo en esta estructura. Y si alguien o algo que forma parte de esa estructura no ocupa su lugar y no está puesta ahí de la manera correcta, afecta a la estructura completa. Así que cuando vemos esto, Pablo comienza a explicarle a la iglesia de Corinto algunos principios que trascienden el tiempo y también podría decirse que son principios aplicables a la gran familia. ¿Cuántos creen que es así? Por eso nos vamos a comer esto. Por eso vamos a abrir el manual y vamos a decirle, Señor, ¿cómo tú quieres que hagamos este asunto? ¿Cómo es que nos vamos a fortalecer? ¿Cómo es que vamos a extender nuestras sogas y vamos a fortalecer nuestras estacas? Porque Dios ya lo dijo. Así que yo he podido identificar, y usted siga en el capítulo 12, algunos aspectos o principios que nosotros tenemos que adoptar para crecer, para fortalecernos y poder crecer como Dios quiere que crezcamos. Lo primero que el Señor quiere decirme, y te dice a ti, pero yo fui el primer abofeteado, como dice, es que nadie es innecesario. Usted ha escuchado en el mundo, decimos, aquí nadie es indispensable, ¿verdad? Que eso se dice mucho en las empresas. Sí, pero así es la manera como el mundo lo ve. En el cuerpo de Cristo, amado, usted es necesario. Le repito, usted es necesario. A veces decimos, no importa, si la hermana fulana no quiere venir, que no venga. Ese es su problema. No, no es su problema, es mi problema. Porque nosotros como cuerpo necesitamos a todos los hermanos. Y por eso es que cuando alguien está pasando su momento de cueva, usted sabe que es un momento de cueva, cuando después de matar a 400 profetas, usted va y se mete a la cueva y dice, nadie me quiere, en este lugar no me consideran. Yo llego y Luis ni me mira, pero saluda a la otra hermana. Entonces eso comienza a crearte tú mismo, y es el enemigo trabajando en ti, por cierto, a hacerte pensar
que tú no eres necesario en el cuerpo. Que digamos que tú eres como esa verruga fea que le sale a uno, que dice, eso más bien me lo voy a extirpar. Pero no es así. Lo que Dios nos está diciendo es que en la casa de Él no existen miembros irrelevantes, sino que cada creyente ha sido diseñado por Dios con un propósito específico dentro del cuerpo. La Biblia, vamos a leer el verso 15 al 17. Sigo estando en el capítulo 12. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy yo del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Esto que me demuestra, Pablo explicándolo, confronta una de las mentiras más dañinas que Satanás utiliza contra la iglesia, que es la idea de que algunos no son importantes. Créeme, la guerra espiritual es aquí. Aquí es donde comienza Satanás a meterte ideas. Con que Dios te dijo que no serías igual a Él, con que Dios prometió, Él comienza a presentar la duda en tu corazón para dudar precisamente de los principios que Él te da como tu creador. Siendo así las cosas, Dios me está diciendo que si Él pudo mandar a su propio hijo a morir por ti, tiene que ser que tú eres muy importante y eres único. Mira, te lo repito, eres único. Dígale al que tiene al lado, tú eres único. Yo no sé si usted alguna vez ha armado un rompecabezas. Yo recuerdo, hace muchos años me gustaban los rompecabezas. Y habían rompecabezas que eran grandes, de 1000 piezas. ¿Saben lo que estoy hablando? Y en esas 1000 piezas, ninguna era igual a la otra. Por eso costaba armarlo, porque ninguna pieza era igual. Entonces Dios está edificando su iglesia y te dice en esta hora que tú eres necesario. Tú no eres producto de la casualidad. Tú no caíste aquí porque pasabas por aquí. Dios te puso aquí. Y tú eres la pieza necesaria de este rompecabezas. Y yo no sé, ya que me metí por ese lado, si cuando tú estás armando el rompecabezas, yo recuerdo en un retiro de la iglesia, que por una dinámica que se le ocurrió, creo que fue a Michael, a los jóvenes, teníamos un rompecabezas y cada uno podía ir acercándose a la mesa, mirar el rompecabezas un rato, buscar una pieza y ponerla hasta que se aburriese. Y al final del campamento, el rompecabezas estaba armado. A mí me pasa lo mismo. Como su pastor, yo estoy pendiente, aunque usted no lo crea, de cómo están las piezas del rompecabezas. Y paso, dando mi mirada por la mesa y veo el huequito ahí. Y digo, aquí me falta una pieza. Y esa pieza tiene que llegar, esa pieza tiene que ocuparse en ese lugar. Y hasta que esa pieza no regresa y se pone en ese lugar, yo siento entonces la tranquilidad de decir, se está armando el rompecabezas. Por eso es que no es una retórica. Hermano, los amo y los necesito. Y usted es importante. Aunque usted crea que lo que usted hace no es tan importante. Y esto es importante que lo entendamos, porque usted es valioso. Había una vez un rey. Este rey era amoroso y era justo. Y él sabía que gobernaba con justicia, pero también gobernaba con amor. Comenzaron a perderse cosas en su tesoro personal y él dijo, la persona que sea sorprendida robando del tesoro del rey, le van a dar 10 azotes. Y dio esa orden, pero aún continuaron robándose las cosas del tesoro del rey. Luego dijo, ya no serán 10 azotes, serán 40 azotes. Pero en ese tiempo esos azotes podían significar la muerte, porque que te azoten 40 veces con ese látigo podía matarte. Al final descubrieron quién era. ¿Quién usted cree que era? La hija del rey. Ahora él tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Si soy justo, tengo que hacer justicia con ella. Pero yo soy su papá, yo la amo. Así que el rey justo mandó a llamar al verdugo. Él vino con su látigo, hizo que la desnudaran las espaldas para que recibiera los 40 latigazos. Y en ese momento, cuando él levantó su mano,
El rey dijo, detente, 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 espera, espera. Y el verdugo dice, ¿qué pasa? Él vino y abrazó a su hija. Y después que dijo que se abrazó, dice, continúa. Y él comenzó a recibir los latigazos que eran para su hija. Después de esos latigazos, el rey murió. Pero él le demostró a su hija que la amaba tanto, que era muy importante, pero que su justicia tenía que cumplirse. Y hoy lo que Dios te está diciendo es que ese rey te abraza y no importa lo que tú hayas hecho, Él dice, yo te amo y aunque no puedo ignorar tu pecado, si tú te arrepientes delante de mí, yo estoy dispuesto a darlo todo porque yo te necesito restaurado para que seas parte de lo que estoy construyendo, que es la iglesia. Así que ante ese sacrificio tan puro, este sacrificio tan grande, usted tiene que reconocer que Dios lo ama tanto que literalmente dio su vida por usted. Entonces, ¿cómo usted puede pensar, llegar a este lugar y decir, yo no soy importante? Importante es la hermana que canta, esa es importante. Importante es el que predica. No, usted es importante, hermano. Y si usted no lo reconoce, es porque está concentrado en las cosas de otro en vez de estar viendo los propios dones y talentos que Dios le dio a usted. Y esto es una mentira dañina. Yo me quedo leyendo esta porción del pasaje que estamos estudiando y yo veo que la idea de que algunos no son importantes es lo que al final le quita el sentido de pertenencia a las personas. Dejan de sentirse parte del cuerpo y comienzan a sentirse, bueno, esa iglesia es un lugar que yo visito, no un lugar al que yo formo parte. Y lo que Dios te está diciendo a ti es que tú eres parte de este cuerpo. No eres perfecto, Dios lo sabe. Pero te está perfeccionando. Porque el punto aquí es que Dios es el que hace la buena obra en nosotros. Es Dios el que te trae como estás, así de pecador, así de injusto, así lleno de lodo. Él te trae, te recibe, pero te limpia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Porque una cosa es que nos amamos y que Dios nos ama. Y Dios es un Dios de amor. Pero Dios es Dios justo. Y si a algo Él le llama pecado, Él no puede contradecirse, decir, bueno, pero para que Lorenzo no se ponga bravo, está bien, déjalo que le siga pegando a la esposa, pues. O sea, eso no va a pasar. Si supieran que es a Lorenzo que le dan la cosa. Pero aleluya. El punto es que Dios nos recibe y Él sabe qué elementos está usando como materia prima para construir esta casa. Así que Dios no es que tú crees que Dios sepa que yo soy pecador. Tú crees que Dios sepa, sí, Dios lo sabe y te está transformando. Está haciendo, y por eso que en lo primero que Él te dice, tienes que entender que todos somos importantes aquí. Todos, no hay nadie más importante. Pero es que el pastor es el que predica. No, yo puedo predicar. Y a lo mejor hay gente que usted no está viendo porque no están en primer frente. Pero si hay alguien que está, por ejemplo, colocando los versículos bíblicos en la pantalla que usted no lo ve, si esa persona no hace su trabajo, entonces usted tiene que creer todo lo que yo estoy diciendo sin poder corroborarlo porque no tenemos la prueba de la Biblia. O sencillamente si el que está frente a mí en las cámaras no hace su trabajo, quédate ahí, de repente usted no entendió por qué nada más escucha mi voz y ya no me está viendo. Porque alguien que no se ve dejó de hacer su trabajo. Lo importante ahora es que cuando usted reconoce que aunque sea en el anonimato, aunque sea en la parte más sencilla de lo que usted hace, Dios lo está usando para algo grande. Entonces usted entiende ese concepto de yo soy cuerpo. Yo amo a mi hermano y mi hermano me ama a mí. Y esta es la parte que me voló la mente porque comienzo a entender el diseño de Dios, comienzo a entender que Dios no llamó a todos a hacer lo mismo, pero sí llamó a todos a ser parte. No tenemos que hacer lo mismo, les repito, mire el rompecabezas de 1000 piezas, son 1000 piezas diferentes. A lo mejor medio se parecen en forma, pero la imagen que está encima
no es la misma, aunque tenga colores parecidos. Eso mismo va a pasar en el cuerpo de Cristo. O puede ser que usted es parte de un departamento, de un ministerio y tiene colores parecidos, pero no es igual a su hermano. Y esta mañana yo hablaba con un líder y yo le decía que el punto aquí, cuando tú ejerces el liderazgo, que no estamos liderando cosas, sino personas. Y las personas reaccionan diferente, piensan, tienen emociones. ¿Y cómo lidiamos con eso sin afectar el cuerpo? No todo el mundo reacciona igual. Yo le decía a este líder, pon 3 personas y dale una noticia. Tu papá murió. Uno pega un grito, ¡ah! El segundo se queda en shock y el tercero te ignora. Y le dijiste la misma noticia. Pero como somos seres emocionales y tenemos diferentes temperamentos, las reacciones pueden ser diversas. El punto es no qué yo pienso, sino cómo yo reacciono. Y cómo yo reacciono a las situaciones de la vida es lo que le decimos carácter. Mi carácter es cómo yo voy a enfrentar las cosas. Y yo cuento, y Dios cuenta con cada uno de ustedes para que sean parte integral de este edificio, de este cuerpo que Él está formando. Y lo necesita. Y usted es necesario, dice el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos. Usted deja el dedito puesto ahí en 1 Corintios 12, pero le voy a leer Romanos 12, 4 al 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Todos. No dijo el grupito allá que se reúne con el hermano fulano. No. Todos. Diga conmigo, todos. Todos somos parte del cuerpo de Cristo. Pastor, pero yo nada más tengo como 3 meses de venir a la iglesia. Estás aquí. Eres parte del cuerpo de Cristo. Porque hay momentos donde hay que decidir y entender a qué viniste a este lugar. ¿Eres una visita? ¿Eres un observador? ¿O eres parte de lo que está ocurriendo en este lugar? Y este es un lugar de destino, un lugar donde Dios preparó cosas para impactar y bendecir al mundo. Y tú eres esa herramienta. Sí, tú mismo, no, es que ya yo estoy, a mí me falta mucho. No es como el hermano tal que sabe mucho de Biblia o el hermano tal que tiene muchos dones. No, con lo que tú traes, ya tú eres útil al Señor. Y cuando tú lo entiendes, eso te da un sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo. Y tú lo compruebas en pequeñas cosas. Porque cuando tú vas de visita a una casa, si tú vas a visita a una casa, tú llegas, buenas, permiso, y te sientas en la sala y estás ahí. Y puede ser que tú veas algo que está mal puesto, pero eso no es tu problema. Pero cuando es tu casa, tú te preocupas por las cosas que pasan en tu casa. ¿Y por qué eso está mojado ahí? ¿Dónde está el trapeador? Yo lo voy a trapear. No tengo que esperar porque aquí no hay empleada. Yo voy y lo hago. Y cada uno colabora porque tiene sentido de pertenencia y entiende que esta casa, si triunfa, triunfaste tú. Y si fracasa, fracasaste tú. Entonces Dios comienza a trabajar y te dice, nadie se queda fuera de su plan. Todos somos importantes. Todos, pero no todos hacemos lo mismo. Entra un quirófano. Va a hacer una operación muy delicada. Y ves al cirujano. Pero el cirujano no está solo. Hay anestesiólogos, hay enfermeras auxiliares, hay instrumentistas. Hay una serie de gente que todos van a practicar la operación. Y posiblemente la honra o la importancia se la lleve el cirujano. Pero ese cirujano, si no tenía gente auxiliándolo, pásame las pinzas, sosténme aquí, agárrame. Si no hay un buen, ¿cómo se llama el que te duerme? Un buen anestesiólogo. O sea, hay un equipo de personas que están involucradas en hacer esa obra de sanidad. Entonces, puede ser que a la luz o a la consideración humana, usted piense que su trabajo no es tan digno o tan notable como el del hermano. Mire, el pastor, él predica y lo ven. Y a mí no. Nadie me ve cuando estoy limpiando. Nadie me ve cuando estoy operando los controles. Y todo el trabajo que hacen en cada área, como les decía, es importante. Porque si el que controla el audio no hace su trabajo, pero cuando el que está haciendo ese trabajo se pone para su número y entiende que es importante, él va a esforzarse. Y me afecta cuando no lo hace. Ay, pero si él nada más soy el que controla la consola. No, nada más no.
Tú tienes la responsabilidad de que esta voz se oiga y se oiga clara. Ay, pero si yo nada más soy la que limpia la iglesia, es que yo me puedo caer ahí con toda, hermano, le digo, usted con toda confianza tírese y revuélquese ahí, porque eso lo limpian muy bien y le pone todo para que usted esté agradable en este lugar. Así que todo es importante. Todos somos importantes. Y es lo que Dios quiere que entendamos. Pero si eso ocurría en esa iglesia, a veces también nosotros pensamos, y aquí pasará eso, claro, pero en tu importancia, Él te está llamando a contribuir. Y no puso en su cuerpo, aquí en este lugar, o sea, el cuerpo de Cristo, Él no te puso aquí por accidente. Él lo tenía planeado. Tú podías estar en cualquier otro lugar. Es más, tú podías humanamente pensando, bueno, yo estoy en tal sitio, pero en algún mover del Espíritu, en algún mover Dios puso en tu corazón estar aquí. Y si tú estás aquí es por disposición del Padre. Y eso me llega precisamente al segundo principio. Dios es quien nos coloca en el lugar correcto. En la casa de Dios, el lugar de cada uno es el asignado por Él. Y eso suena bien. Voy a leer, sigo estando en 1 Corintios 12, voy a leer de los versos 18 al 21. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y este es el principio. El que te coloca, es que yo me metí en tal ministerio. Sí, tú accionaste, pero el que te mantuvo ahí, el que te llamó, el que puso ese sentir en tu corazón fue Dios, el dueño, la cabeza de este cuerpo. Y es maravilloso cómo Dios trabaja, porque yo me quedo leyendo este pasaje y me doy cuenta de que cada miembro en el cuerpo es colocado por Dios y lo hace conforme a su voluntad y nuestros propios deseos. A veces nosotros queremos servir donde nos gusta, donde nos sentimos cómodos, pero ¿qué tal si Dios te pone en un lugar que no es de tu comodidad? Que a mí me gustan los niños, así que si Dios me pone, que sea con los niños. Ajá. ¿Y qué tal si Dios te quiere usar en otra área ministerial? Pastor, para mí no me llame para eso, es que yo no soy el que te estoy llamando. El que te va a inquietar, el que te va a tocar, el que no te va a dejar dormir es el Espíritu Santo. Y se lo digo por experiencia propia. Yo sé lo que es pasar noches comiendo abanico. Digo eso porque tengo un abanico de techo en el cuarto. Cuando Dios quiere que yo haga algo que yo no quiero hacer. Si no, pregúntenle a Jonás. Y a veces él me dice a mí, ¿cómo quieres llegar allá? ¿Caminando o en pescado? Y tú tienes que elegir. Tú dices, ¿por qué voy a contender contra la voluntad de Dios? Si Él es el que me coloca aquí, el que me trajo. Y cuando yo veo esto, entiendo que esto confronta dos actitudes peligrosas que tiene la iglesia. Mira, el orgullo del que se cree superior y el menosprecio del que se cree o se siente inferior. Y siempre va a ser, es que el pastor me puso aquí. No, Dios te puso allí. Pero bueno, no es como porque a la hermana Victoria, ella canta y todo el mundo la ve. Bueno, a lo mejor lo que Dios te va a poner no es algo que sea notorio públicamente, pero igual de importante para el desarrollo de la obra. Y ahí es donde tú tienes que darte tu valor. Todo lo que hago es importante. Yo no sé si usted ha venido un día de esos tantos que ocurren en nuestro país, que se va el agua. Pero cuando usted no estaba aquí, hubo un grupo de personas que son los ujieres de esta casa que previeron sus necesidades y llenaron tanques y tanques de agua para que usted viniese al templo y no se diera ni cuenta que no había agua. Eso es importante. Eso es importante, tan importante como el que le está dando la palabra. Por eso es que Satanás quiere engañarte y hacerte sentir menos y hacerte sentir de que estás en el lugar equivocado. Y te lo digo, tú estás en el lugar donde Dios te puso. Dios es el que nos coloca en el lugar correcto. Ambos errores,
uno de sentirse el más importante. No, yo soy más importante en esta iglesia porque yo soy el que toco la música. Hey, ten cuidado, porque ese fue el mismo pecado de Satanás, la altivez. Pero también sentirse poca cosa es decirle mentiroso a Dios. Y yo me extasío leyendo esto, porque me doy cuenta que el Señor realmente en su diversidad, Él lo que está buscando es la multiplicidad. Él no quería que fuéramos igualitos todos. Por eso nos hizo diferentes, con talentos y cosas diferentes, inclusive con temperamentos diferentes, pero así es que Él va a trabajar con nosotros. Así es que, usted ha visto una estructura como una casa de piedra. ¿No se han visto casas de piedra? Cada piedra que está puesta ahí no es igual a la otra. Sin embargo, levantan una estructura hermosa de piedra. No estoy hablando ya de ladrillos cuadraditos todos. Estoy hablando cuando tú puedes apreciar la belleza de esa estructura. Aunque todos los elementos, sí, son piedras, pero esta piedra tiene una forma, esta otra, pero todas funcionando como parte de la estructura. Y Dios te está diciendo, primero, que tú eres importante. Y segundo, yo soy el constructor y yo te voy a poner donde yo considero, no donde tú consideras que tienes que estar. Ahí es donde se van los amén, porque a veces Dios te pide cosas que tú no estás dispuesto. Y el problema no es la diferencia, sino la autosuficiencia. Es que yo quiero hacer esto porque yo soy bueno en esto. ¿Y qué tal si Dios te pone en aquello que va a exigir que tú te capacites primero porque no eres tan bueno? ¿Estás dispuesto a pasar por la capacitación de Dios? Para cumplir la voluntad de Dios. Porque Él es el que te coloca en ese lugar. Mira, yo le voy a decir una cosa. Siempre el primer abofeteado es el predicador. Porque ustedes no saben cuántas veces yo quise hacer por aquí. Y Dios me dijo, no es por aquí, es por allá. Y yo en mi arrogancia trataba de convencer al Señor con oraciones elocuentes de que me dejara hacer lo que me daba la gana. Y Él con una respuesta sencilla me decía, no. Y después me dijo como a Pablo, y no me vuelvas a hablar de eso. No sigas, no es mi voluntad. No sigas por ahí, papito. Deja la terquedad, como le pasa a muchos de nuestros hijos. Entonces, es Él el que decide. Él es nuestro Dios. O dejamos de nosotros de ser las criaturas para convertirnos en creador. Colosenses 1:18, cuando comienza, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así que esto es obvio, Cristo es la cabeza, no nosotros, y Él decide funciones, decide lugares, decide los tiempos, y reconocerlo nos libra del orgullo que nos lleva a no servir con la humildad que Él espera que lo hagamos. Así que cuando yo reconozco que es Él, Dios es el dueño de la obra, Él es la cabeza del cuerpo, Él es el que nos va a colocar en el lugar donde Él quiere y sabe por qué nos va a poner. Entonces yo tengo que fluir con eso. Como le decía, en una sala de operación el anestesiólogo no le da la gana de ser instrumentista. No, cada uno sabe su función. Y el que designó fue ese. O sea, tú me vas a asistir, esta enfermera es la que me va a pasar los instrumentos. O sea, hay alguien que tiene una asignación para cada cosa. Pero no es que usted decide a lo loco. Y esto me hace pensar que Dios nos colocó donde mejor podemos servir para su gloria. Aunque usted no lo crea, decía un programa de televisión. Porque posiblemente Dios lo va a llamar a algo que usted diga, no, Dios se equivocó, yo no soy para eso. Para eso, bueno, es la hermana Susana, pero yo no sirvo para eso. Dice que Dios me conoce. Si Él me conociera, sabe que yo no sirvo para eso. Pero sí sirve para eso. Mire, mucha gente va a descubrir sus dones y talentos en el camino. Una vez alguien me preguntó, estábamos hablando y creo que va a ser prudente que en estas próximas semanas o meses hablemos de los dones espirituales, porque son herramientas que Dios nos da para cumplir nuestra misión. Y dice, ¿cómo yo reconozco mi llamado? Yo le digo, por tus dones. Porque Dios no te va a dar una herramienta para un trabajo que no lo necesita. Si lo que tú tienes que hacer es un trabajo de plomería, Él no te va a entregar un martillo y un clavo. Y si lo que tú tienes que hacer es un trabajo de carpintería, Él no te va a entregar una llave y destornillador. Él te va a dar lo que tú necesitas. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú observas tus dones, puedes darte cuenta cuál es tu llamado. Y también funciona viceversa. Muchas veces
tú sabes cuál es tu llamado. Yo soy consciente de que Dios me llamó a esto, pero no sé cómo va a ser porque no tengo ningún don. No, sí los tiene. Si este es tu llamado, te aseguro que tú tienes dones que te van a ayudar a cumplir eso. Y eso porque Dios no se equivoca. El que se equivoca somos nosotros, que no hemos reconocido dónde Dios quiere que estemos. Ahora, decir esto me lleva a un tercer principio que pude analizar mientras estudiaba este pasaje. Y el principio es que el lugar se descubre caminando en obediencia y servicio. Sí, pastor, pero ¿cómo se...? Caminando en obediencia y servicio. Porque el lugar que Dios nos ha asignado en su cuerpo no se revela en la pasividad, sino en el camino de la obediencia, en el servicio y en la fidelidad diaria. Es un asunto continuo, constante, de responderle a Dios siempre, siempre en aquello que Él está esperando que tú hagas. Porque ¿de qué me sirve hacer algo grandioso hoy y no lo hago más nunca? Y Dios quiere que seamos constantes en nuestros caminos. Dios quiere que en aquello que Él te ha colocado, tú te superes y que cada día tú vayas creciendo en eso que Él te puso. Pero, pastor, ¿es mi corazón engañoso o es Dios? ¿Cómo yo sé? Seguimos en 1 Corintios 12. Voy a leer el verso 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Saben algo? ¿Cómo usted sabe que es un don? Cuando es algo que bendice a los otros. Yo no sé por qué, pero yo cocino y la hermana cocina, pero cuando yo cocino la gente hasta se chupa los dedos. Entonces ahí me doy cuenta que es más que una habilidad, es un don, Flora, es un don, porque yo soy canal de bendición a través de ese talento que Dios me dio. Entonces tú comienzas a visualizar por dónde Dios te está llevando. El problema es ver que hay una necesidad y no hacer nada. Y este es el punto. Cuando Pablo comienza a escribirle esto a la iglesia, él concluye su enseñanza llevando el tema del cuerpo a un nivel profundamente práctico. Y aquí es donde yo quiero aterrizar y que usted vea la practicidad de este asunto. Porque la vida del cuerpo se manifiesta en la participación activa de cada elemento del cuerpo. Todos tenemos que participar. Dígale al lado, todos. Todos. Pastores, que yo soy muy nuevo. Todos. Pastores, que yo soy muy viejo. Todos. Pastores, que yo no tengo tiempo. Todos. Entonces, si es un trabajo de todos, tú no te puedes hacer el rebelde. Y esto me causa una impresión porque Dios me habla y me dice, si no hay una experiencia, no vas a darte cuenta. Una vez escuché a Joyce Meyer, una predicadora de Estados Unidos, diciendo en un libro, pues, y también lo predicó, que ella ahora descubrió su lugar, pero que ella en la iglesia ya hizo muchas cosas. Y dice, y les puedo decir para qué no sirvo. No sirvo para cantar. No sirvo para cuidar niños. No tengo la paciencia. Entonces dice, pero ¿cómo se dio cuenta? Porque cuando vio necesidad, ella trató de colaborar. Y por ahí comienza el asunto. El asunto es que el lugar clave, entender cuál es el lugar clave en el cuerpo, se descubre no esperando una posición, no esperando un nombramiento, sino visualizando dónde hay una necesidad y ofrecerse a favor de esa necesidad. Usted está esperando que yo lo llame y le diga, anoche tuve un sueño y Dios me dijo que tú vas a ser el pastor de los jóvenes. Eso no va a pasar así, hermano. Dios va a poner un sentido en usted. Porque lo que a lo mejor sí puede pasar es que Dios me diga, Dios me dijo anoche que tú vas a ser el que limpia los baños. Eso sí podría pasar, pero eso no te va a gustar cuando te lo diga. Entonces es lo que Dios te está diciendo. ¿Quieres que te hable? ¿Cuánto le gusta escuchar la voz de Dios? Esto es hermoso. Sé sensible porque Dios te habla de muchas maneras. Y una de las cosas es que tú tienes que tener un corazón sensible a la necesidad. Si viste una necesidad, algo en ti va a pasar.
Cuando tú veas que las maestras no se dan abasto con los niños y que no saben qué hacer y que, como decía Chaparrón, la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos porque ya no saben qué hacer con los niños, tú vas a descubrir donde tú podrías cooperar. Cuando tú veas que no hay gente suficiente para enseñar, tú puedes descubrir, oye, y ya con los años que yo tengo y conocimiento de la palabra, ¿por qué no podría ser yo? Cuando tú veas que hay tanta gente que llega a este hospital con necesidades y que tú puedes ser su mentor o su discipulador, tú te vas a dar cuenta para qué puede ser bueno. Tú tienes que abrirte a identificar las necesidades del cuerpo y comenzar a caminar en función de eso. Cuando tú te ofreces, entonces Dios ve la disposición de tu corazón y pone en ti entonces los recursos que necesitas para hacerlo. Miren, Dios trabaja de una manera tan especial. Él quiere, por ejemplo, tengo una necesidad y me gustaría que alguien le llevara la palabra de Dios a los presos, o que le llevara la palabra de Dios a los indigentes. Y Dios está preocupado porque esos son criaturas de Él y dice, yo quiero que esas personas me conozcan. Necesito a alguien, ¿a quién enviaré? Lo que alguno piensa es que Dios le va a hablar, tú te estoy llamando para que vayas y atiendas a los indigentes. Le voy a decir lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que usted va a venir a la iglesia y se va a topar con unos indigentes en el camino. Y al principio los va a ignorar, pero después un día usted se va a detener y va a ver las necesidades de él. Y después va a sentir en su corazón compasión. Y usted es el que se va a arrodillar en la noche. Le va a decir, Señor, aquí estoy. Y tengo una necesidad profunda. ¿Tú me permitirías ir a llevarle la palabra a los indigentes? Y Dios riéndose te va a mirar y dije, sí, dale. Porque siempre fue el plan de Él. Pero Él primero pone el sentir en tu corazón para que eso se dé. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está diciendo de este cuerpo? Aquí hay tanto que hacer que cuando uno que dice, no hay problema, yo puedo faltar. Total, lo que yo hago no es tan importante. Si supiera que sí es importante. Si supiera que sí es relevante. Cuando usted se mete en la cueva y dice, yo ahora estoy deprimida, estoy deprimido y no voy a ir a la iglesia. Usted nos hace falta, hermano. Nos hace falta. Porque usted es parte de este cuerpo. Si mi papá decía, cuando hablaban de operar las amígdalas, a mí me quitaron las amígdalas como a los 5 años. Y él le decía a mi mamá, si Dios puso eso ahí, es porque eso es necesario. Y ese era su lema. Si está ahí es necesario. Si usted está en este cuerpo, es necesario. Usted no es un apéndice. Usted no es una verruga. Usted es un órgano valioso para este cuerpo. Yo fui impactado por esto porque Dios nos está hablando de que Él va a proveer. Miren, le voy a decir una cosa. Los recursos para construir una iglesia van a llegar. Tranquilo, no se preocupe, eso va a llegar. Gente capacitada para construcción, van a estar ahí. Los materiales, los planos, eso va a venir. Pero es que la iglesia no es un edificio, la iglesia somos nosotros. Entonces, si yo quiero crecer, hay un proceso de cosas que se dan en el cuerpo de Cristo. Imagínense una empresa. En una empresa no todo el mundo hace lo mismo. En una empresa hay diferentes departamentos. Hay un departamento de mercadeo y publicidad que da a conocer el producto. Hay un departamento de venta que se encarga de cerrar de esa venta, de poder consolidarla. Y precisamente después de que esa venta se da, alguien te da seguimiento y te consolida. Y cuando ya tú tienes el producto, alguien le da seguimiento postventa. O sea, hay gente que ve cómo está, si el producto está funcionando, si no está funcionando. Y en esa misma empresa, cuando tú adquiriste ese producto, hay un departamento de bodega que lo tenía estivado y lo saca y después se lo da al otro departamento que es la que lo lleva hasta tu casa. O sea, hay un proceso. En la iglesia tenemos primero que dar a conocer a Cristo. Por tanto, id hasta el fin del mundo y dar a conocer a Cristo. Pero cuando yo lo dé a conocer, no es para que
la gente me vea como religioso. Es para que la gente pueda brillar con la misma luz que usted está brillando. Y cuando esa persona venga a este lugar, porque fue impactado por el mensaje, aquí tiene que haber personas dispuestas a discipular. Y solamente por adelantarle algo, le voy a, como dice Don, aquí es uno discipulando a uno. Y yo voy a desafiar a la iglesia. Yo voy a desafiar a la iglesia de que usted diga, bueno, yo no soy maestro, yo no soy esto, pero yo le voy a decir lo que usted es. Y todos somos discipuladores. ¿Qué tal si mañana alguien, porque vamos a tener campañas y va a venir gente, y qué tal si usted dice, yo voy a adoptarlo a él por 4 meses? 4 meses donde él va a recibir llamada mía, donde yo le voy a hablar de la palabra, donde yo le voy a explicar lo que está pasando en su corazón, donde yo lo voy a aconsejar, y por 4 meses vamos a caminar juntos. Después de estos 4 meses, hay una estructura de la iglesia formativa, escuela bíblica y otros ministerios que le pueden seguir dando el seguimiento. Pero ¿qué tal si yo me comprometo a cada uno discipular cara a cara a una persona nueva? Ya ahí hay algo que hacer. Ya con eso todos tenemos algo que hacer. Y no importa qué edad tú tengas. Y si hacemos eso, vamos a crecer. Yo no quiero crecer, que lleguen 2,000 personas y después también 2,000 personas salgan. Esas personas hay que consolidarlas, hay que fortalecerlas. Y es nuestra responsabilidad, los que ya conocemos de Cristo, hacer por amor lo que antes hicieron por nosotros. Dios nos está llamando a que cada uno ocupe su lugar. Dios nos está diciendo que el lugar en el cuerpo no se descubre esperando una posición, sino respondiendo a una necesidad. Y cuando yo veo, y yo le animo a que usted siga leyendo este capítulo 12, porque Dios no suele revelar primero el qué, sino el cómo. Y a medida que caminamos en obediencia, servimos donde hay necesidad y permanecemos fieles, el Señor va afirmando nuestro lugar dentro del diseño que Él ha establecido. En la carta del apóstol Pedro 4:10, 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y aquí, este versículo, el apóstol Pedro nos está recordando que todos hemos recibido algo de parte de Dios y que ese don no fue dado para guardármelo, fue dado para bendecir al resto del cuerpo, para ponerme en acción. Nadie debe estar en una actitud pasiva, todos debemos estar en acción. Él nos dice, esperen para descubrir su lugar, sino actívense, ministren. Y en el ejercicio de ese don, de ese llamado, usted va a encontrar el lugar donde usted encaja y donde Dios lo va a usar. A veces usted ha ido a un trabajo nuevo y ustedes lo contrataron, lo entrevistaron, vieron su hoja de vida, vieron las cosas, su preparación, y usted viene al trabajo ya contratado. Pero esa primera semana o ese primer mes, usted lo pasan por muchos puestos, o usted le dan muchas cosas que hacer, muchas tareas. Pero al final el jefe va a decir, mira, ve, aquí es útil, y lo va a establecer en ese punto. Así que usted dispóngase si usted ve la necesidad. ¿Por qué usted tiene que decir que lo haga otro? No, hágalo usted. Ahí es donde usted se acerca a mí y me dice, pastor, yo he visto que a veces se forma un problema con el estacionamiento. ¿Qué tal si usted me permite marcar el estacionamiento? Y esto es un ejemplo de alguien que me lo preguntó hace 2 días. Me preguntó que si podíamos marcar el estacionamiento. Y digo, cuando tú quieras, hermano. Porque se dio cuenta que había una situación. Todavía estoy esperando que alguien me diga, pastor, ¿habrá un equipo de limpieza para limpiar lo que nos dejan los indigentes allá afuera? Estoy esperando. Pero es cuando usted vea la necesidad, diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Si alguien hoy dice, no sé a qué Dios me llamó, pues la respuesta bíblica no es esperar una revelación, sino servir donde hay una necesidad. Es lo que yo veo cuando yo veo este capítulo 12. Y mientras los músicos se preparan, yo quiero concluir diciéndoles algo a la iglesia del Señor, a cada persona que es parte del cuerpo de Cristo. Recuerde, Cristo viene por su iglesia, y mejor que usted sea cuerpo, porque si no se queda. Así de sencillo. O sea, en este esquema no caben los mirones,
sea parte del cuerpo para que se pueda ir con la cabeza que es Cristo. Y lo que hoy Dios nos está diciendo y nos está recordando, que la iglesia no es un lugar para espectadores, sino es el cuerpo vivo donde vamos a crecer todos. Mi amado hermano, no esperes sentirte listo para hacer algo. Pon tu corazón, identifica una necesidad que por más pequeña que parezca, Dios te va a usar ahí. Hay alguien que está esperando tu consejo. Pastor, pero yo no tengo mucho tiempo en la iglesia, pero tienes más tiempo que el que llegó ayer. Y ya eso te sirve para ayudar a discipular a otro. Solamente tenemos que disponernos. ¿Qué es crecer? En la parte práctica, Dios nos va a multiplicar, pero no solamente nos va a multiplicar en tamaño, en número, sino en firmeza. De aquí van a salir gente con un carácter firme que va a impactar a las naciones. ¿Usted quiere ser parte de eso? Póngase sobre sus pies, vamos a adorar al Señor. Amado Dios, gracias te doy. Gracias porque tú me estás llamando hoy a ser parte activa del cuerpo de Cristo. Hoy he entendido que tú estás fortaleciendo la casa, que estás mandando a alargar nuestras cuerdas, a reforzar nuestras estacas, pero eso implica que yo soy el elemento que tú vas a usar para ese crecimiento. Y que yo tengo que tener la resistencia necesaria para que esto sea fuerte y no se derrumbe, Señor. Hay tantas cosas en mí, Señor, que me hacen sentirme incapaz. Hay tantas cosas en mí, Señor, que me hacen pensar que a lo mejor tú estás equivocado cuando dices que me estás llamando. Pero después recuerdo que tú eres Dios. Después recuerdo que tú eres el Todopoderoso, el que todo lo sabe. Y entiendo que me tengo que someter a tu voluntad. Padre, en este momento, en este espacio-tiempo, tú me tienes en este lugar. Y por más débil que yo me sienta, por más enfermo que yo me sienta, por más incapaz que yo me sienta, tú no me ves así. Y yo quiero entender lo que hay en tu corazón, Señor, porque yo quiero verme a mí mismo como tú me ves. Yo quiero ser lo que tú has dispuesto que yo sea. Yo quiero ser un elemento positivo en este cuerpo tuyo, Señor. Porque tú no vienes por una mano o por un pie, tú vienes por todo el cuerpo. Y yo quiero ser parte de ese cuerpo que tú vienes a buscar, Señor. Fortalécenos, Padre. Fortalécenos porque siento, Dios, que yo necesito estar fortalecido. Tengo mis dudas, te lo confieso, Señor. Tengo mis dudas, a veces pienso yo no soy el indicado. Pero si tú lo dispusiste, si tú me llamaste, tú me vas a capacitar, Dios. Solamente permíteme caminar en fe. Permíteme caminar creyendo que el que me llamó y me trajo a este lugar, me trajo con un propósito. Y que aunque yo no lo entienda, yo debo ser intencional en buscar tu camino, Señor. Discúlpame si no lo he hecho. Discúlpame si yo me he sentado como espectador y no como parte del cuerpo. Pero sé, Señor, que tú me estás hablando a mi corazón. Sé que muchas personas ahora van a entender que no es un asunto de religión, que es un asunto de relación contigo, Señor. Y que si estamos aquí es para hacer algo. Si estamos aquí es porque entre todos vamos a hacer crecer esta casa, Señor. Pero yo no tengo el control sobre mi hermano, pero sí puedo disponer mi alma a hacer lo que me corresponde. Y es necesario que yo tenga una nueva actitud alineada con tu propósito, Señor. Yo quiero hacer un llamado especial.